Implementaremos el siguiente circuito utilizando el bloque 2, que estará conectado a una fuente de 12 volts con dos resistencias que estarán en serie, en la cual tendremos que calcular el voltaje en el módulo. Nos da el voltaje, nos dice que el voltaje es de 8.01 volts. En el siguiente circuito que implementamos vamos a medir la resistencia 2 con la resistencia 3 que están en paralelo. Después de eso vamos a checar el voltaje. El voltaje es de 4.73. En el siguiente circuito se va a conectar R2 con R4 y se mide el voltaje total. El voltaje es de 6.0. En el siguiente circuito vamos a medir R2 con R5. El voltaje es de 6.55. En el siguiente circuito vamos a utilizar el siguiente bloque, que es el bloque B3, donde vamos a calcular el voltaje de salida de P1. Ahí vamos a conectar voltaje con TP21. Voltaje 1 lo vamos a poner en TP22. Y este es el voltaje final que nos dio, 8.01. En el circuito anterior vamos a medir el voltaje de la resistencia 7. El voltaje es de 8.0. Lo vamos a regular a 6. Ahí está el voltaje regulado a 6.01. De ahí vamos a calcular el voltaje en R6. El voltaje es de 4.80. De ahí vamos a calcular el voltaje de R8.
Su voltaje es de 6.54. En conclusión, comparamos las dos tablas de los dos circuitos y vemos que el voltaje es casi el mismo.